Muy buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y bueno, empezando exactamente les comentamos nada más y nada más que el día de ayer se llevó a cabo la entrega número 59 de los premios Ariel ahí en el precioso Palacio de las Bellas Artes. Y ahora bueno, pues como supimos este año estuvo un poquito complicado ya que bueno, el presupuesto a la cultura fue recortado más o menos en un 70%, motivo por el cual la presidenta exactamente de la Academia, Dolores Heredia, habló que tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para poder llevar a cabo esta entrega número 59. E incluso atípico en esta situación, ahora uno de los actores, Jorge Zárate, tuvo que estar recibiendo a los medios de comunicación ya que no había presupuesto como para poder estar acreditando a los medios. El mismo actor lo estaba recibiendo y le estaba asignando un lugar como para poder economizar. Muchos de los actores incluso pusieron hasta de su propio dinero como para que esta ceremonia no decayera y por supuesto se entregara lo mejor de lo mejor. Y ahora esta ocasión la cuarta compañía fue la gran ganadora de la noche con 10 estatuillas. ¿Quién sabe exactamente qué se vio y quiénes fueron los ganadores de la noche de la 59 entrega del premio Ariel? ¡Chequen esto! El Palacio de las Bellas Artes se vistió de gala pues se llevó a cabo la entrega número 59 de los premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, la cual es presidida por Dolores Heredia, quien destacó la importancia de seguir apoyando el cine mexicano. Mucha calidad y también un abanico en las historias, en los géneros, en las formas, en los estilos. Creo que hay una riqueza grande, potente. Por la alfombra roja desfilaron los nominados con sus mejores trajes y vestidos de gala. Platicamos con algunos de ellos y emocionados esto comentaron. Estoy muy agradecido, la verdad para mí ya el hecho de estar nominado pues es una palmada en la espalda para cualquier persona que se dedique a eso, ¿no? En salas comerciales, el cine que se hace, el cine de autor, el cine que se hace de corazón, el cine pues de arte, difícilmente está llegando a carteleras. Ya con la nominación nos damos por bien servidas porque pues es un reconocimiento, una distinción y realmente es una oportunidad para celebrarnos como gremio. Entonces feliz de formar parte de él. Le dedico la vida, el arte y todo le dedico y le agradezco, ¿no? Que estemos donde estamos gracias a que nos enseñó a trabajar. Mi papá está en mi sangre, está aquí en el cuero que traigo de él y está dentro de mí mi papá y ahorita a mí lo que me toca es ponerle velas, hacerle un altar y estar junto a él. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Además hubo más información en torno al premio Ariel. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Chequen esto! Una lluvia de luminarias fue la que se dio cita durante la 59 entrega del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, como en el caso de Jorge Zárate, quien lamentó la situación política por la que atraviesa Kate del Castillo. Yo pienso que es una posición incomodísima por parte de ella por estar teniendo que hacer ese tipo de demandas ante tu gobierno que debería de protegerte, en lugar de cuidarte ese mismo gobierno acerca de lo que está sucediéndote a ti como ciudadano en otro país. En lugar de eso parece que viene un acto persecutorio e inquisitorio. Wanda Seux reveló si cuando anduvo con Eduardo Yáñez fue un hombre agresivo, como lo ha asegurado el hijo del actor. No lo he conocido nunca en ese papel. La que le pegaba era yo, acuérdate, que dije una vez. Le pegaba, pero unas cachetaditas así nada más, ¿no? Tiare Skanda habló del reencuentro que tuvo con su gran amiga Kate del Castillo. Para mí en la vida es muy importante darte tiempo para ver a la gente que quieres y no solamente para trabajar. Aquello de trabajar para vivir y no vivir nomás para trabajar. Darío Tepié dio detalles sobre su participación en la serie sobre la vida de Lupita D'Alessio. Yo estoy en la etapa en la que ella entra al cristianismo y yo soy el pastor que la rescata, digamos, y la mete a un centro de rehabilitación y está al pendiente de ella y la ayuda también a sus hijos. El papel es muy bonito, la verdad, porque yo no conozco la religión cristiana de cerca, pero por lo que sé en el libreto, pues era un papel agradecido. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, después de haber dado a luz muchos dimes y diretes, Ludvika Paleta ya tiene 2 hijos más. Y bueno, platicamos ahora sí con ella ya de manera más tranquila, relajada. Es que hace un par de semanas no quería hablar con los medios de comunicación. Sin embargo, esta ocasión se mostró muy amable. ¿Y quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto!
A poco más de un mes de haber dado a luz a sus gemelos, Ludvika Paleta reapareció ante los reflectores luciendo espectacular figura durante la alfombra de la 59 entrega del premio Ariel, pues fue nominada a Mejor Actriz por su actuación en la cinta Rumbos Paralelos. La actriz acudió muy bien acompañada de su esposo Emiliano Salinas, a quien no dejó de llenar de halagos por ser un padre muy dedicado. Felices, muy contentos, no puedo estar más contenta, estoy viviendo uno de los momentos más bonitos, más tranquilos, más plenos, más felices y amorosos de mi vida, con mis dos chiquitos preciosos y sanos, con mi niño grande que está encantado, con el esposo más amoroso que pude escoger y haciendo lo que más me gusta. Estoy muy, muy feliz, muy contenta. Pues yo soy una persona que siempre se cuida mucho, que siempre estoy haciendo, como cuidando a mí, mi cuerpo. Me gusta verme bien, me gusta comer sano, me gusta sentirme bien. Es el mejor. Me ha tocado de todo. Que pude haber escogido para mis hijos, de verdad. Es increíble. Yo cuando le decía a mis amigas, es que me va a ayudar, me decían, ajá, sí, espérate, ¿no? Y realmente cuando veo que esto es una responsabilidad compartida y que cambia pañales y que de repente estoy yo cansadísima en la noche y que abro el ojo y que lo veo, ¿no? Calmando a uno y luego llora el otro y entonces, digo, qué increíble. 21 Noticias, Berenice Ortiz.